Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 18 de diciembre del año 2019. Vamos con los saludos para Lucía Zapata. Buen día. Buenos días. Los oyentes la ubican porque ha participado más de una vez en tertulias de jóvenes, ¿no? Exactamente. De los jóvenes dirigentes políticos. Ella es dirigente de la Juventud Socialista. Exactamente. Politóloga, por otro lado. ¿Te estás desempeñando en ANI? Sí, ahora en realidad por estos meses no, pero vuelvo el año que viene. Bueno, sigo con los saludos para Hernán Bonilla, economista, ya conocido de los oyentes. Buen día, Emiliano. Buen día. Marcos Metol, periodista, analista, redactor responsable de La Mañana, bueno, miembro fundador de Cabildo Abierto, ya estuvo con nosotros la semana pasada. Marcos, bienvenido de nuevo. Buen día, Emiliano, buen día a la mesa y a toda la audiencia. Siempre pregunto lo mismo, ¿qué tal la primera experiencia? ¿Cómo saliste de acá? Excelente, y tengo que decir que realmente tenés una muy buena audiencia porque tuve muchas repercusiones. ¿Positivas? Muy positivas, sí. Así que bueno, no dudaste en volver. No, por supuesto. Y el último saludo es para Buenir Sartú, el último en llegar además. Yo no, qué gratuito que es esto, ¿no? Digo yo. No, pero es maravillosa la puntería. Hay veces que es puntería y hay veces que se pasa de la raya. Hoy estábamos saludando y se abrió la puerta. Exacto. Tiene el timing perfecto. En el momento adecuado. Bueno, lo conocen también, Avenir, abogado, columnista en el semanario Voces, por ejemplo. Desde allí hace bastante ruido en el debate político uruguayo. Intentamos. Vamos al primero de nuestros temas. Ayer comenzaron las reuniones bilaterales de transición entre los integrantes del gabinete del gobierno electo de Luis Lacalle Pou y los ministros, subsecretarios y directores de la administración saliente. Ustedes saben, el lunes Lacalle Pou oficializó la designación de 39 cargos con rango ministerial. De ellos, 26 pertenecen al Partido Nacional, 6 al Partido Colorado, 6 a Cabildo Abierto y 1 al Partido Independiente. El Partido de la Gente, que apoyó a Lacalle Pou en la segunda vuelta, no cuenta con jerarcas en las cúpulas de los ministerios. Estamos todavía todos sacándole punta a esos nombres y diría a esa ingeniería con la que se movió el presidente electo para armar su equipo. ¿Podemos ir por ahí? ¿Podemos ir por las reuniones de transición? ¿Qué dicen, Hernán? Yo creo que en lo formal, como era esperable y razonable en nuestro país, la transición va transcurriendo con normalidad. Se han dado con agilidad las reuniones bilaterales. Ahora Paganini hablaba de que ya va a haber una segunda esta misma semana. En el caso del Ministerio de Industria, tuvieron la primera ayer y esta semana tendrían una segunda, sí. Ahí como se han entregado documentos, están evidentemente los equipos entrantes solicitando más información en algunos temas. Eso parece transcurrir bien. Hay algún tema sustancial en el que hay evidentemente más fricciones, el tema del ajuste de las tarifas, tema de designaciones de la cúpula militar. Consejos de salarios y sus modificaciones, en el caso del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. Y Murro no pudo con él, y ayer después de la reunión con Mieres también tiró que todo va a ser peor y todo va a salir mal y todas esas cosas que hace siempre. Pero en términos generales hay creo que marcha razonablemente bien. El gabinete es interesante y da mucho para análisis también, esta integración de... Vayamos ahora por unos minutos al gabinete, ahí está, concentrémonos en el gabinete. ¿Qué decís tú, Hernán? Creo que la conformación de los equipos ministeriales que se anunció es interesante porque se logró combinar el equilibrio político que es necesario en un gobierno de coalición con gente con distintos perfiles. Para seguir con la entrevista central de recién, en el Ministerio de Industria se tiene un técnico de primer nivel encabezando el ministerio, a un político que conoce el tema de industria de otro partido, como Walter Berry, y de directora general de la Secretaría a una mujer con experiencia en gestión pública como Macarena Rubio. Que viene de la Intendencia de Florida, ¿no? Ahí va. Creo que es una... Es sensato esa integración de lo técnico y lo político en los ministerios. En términos generales creo que hay buenos nombres. Hay algunos que son menos conocidos, pero también es obvio que va a pasar así. El Cabildo Abierto es un partido nuevo, es lógico que haya gente que no tenga trayectoria política. Pero en esto, también es normal. La gente, todos somos medio esquizofrénicos con esto, que a veces cuando hay gente con experiencia decimos otra vez sigue la vuelta, y cuando aparece alguien nuevo decimos ¿y de dónde salió? ¿No? Entonces, bueno, hay que saber equilibrar eso de gente con experiencia y gente nueva. Hay gente joven también en cargos relevantes. Creo que es un gabinete que genera expectativa. Hablando de gente joven, Lucía.
Bueno, tú decías ingeniería y creo que es una buena palabra para describir todo este proceso que se ha hecho al conformar el gabinete. Creo que puede ser difícil. Es un gabinete heterogéneo, muy heterogéneo, y es un gabinete también fragmentado en términos de partidos, ¿no? No en términos de relacionamiento de gabinete, obviamente. Habrá que ver eso como qué resultados trae consigo, pero bueno, es un gabinete donde también Lacalle eligió muchísimos hombres de su confianza, y digo hombres específicamente porque bueno, además como la única mujer de la mesa no me queda más que hacer el reclamo de la falta de equidad de género en este gabinete. Hay quienes están más sorprendidos, otros menos. A mí esa parte en particular no me sorprendió demasiado, pero bueno, es una cuestión que me parece que está bueno siempre recordar, por lo menos, al debate. Y bueno, después... 15% da la presencia de mujeres en el grupo total. Tanto si miramos la primera línea, ministros, como si vamos al conjunto de ministros, subsecretarios y directores generales. 15-16%. Exactamente, no es lo mismo, pero bueno, igual sigue siendo bajísimo. Y además, si miramos las primeras caras, digo, es complicado. Sí es verdad, y eso vale la pena destacar, que por ejemplo en economía creo que está bueno que haya una mujer, o en ministerios que tradicionalmente quizás fueron más masculinos. Me parece que eso sí es destacable. Y bueno, por otro lado, después, en mi opinión, creo que Cabildo, si bien ahí hubieron algunas contradicciones o algunos dichos, tuvo o está teniendo una presencia absolutamente fuerte. Por ejemplo, el único ministerio donde Lacalle no pone a nadie de su partido o más de su confianza es el Ministerio de Vivienda, que se los da absolutamente con otros partidos, pero sin nadie de su confianza en particular. Así que bueno, creo que eso es algo también que llama la atención. Creo que los votos de Cabildo se están pagando bastante caros, probablemente más caros que algunos otros partidos. Ajá. Sin embargo, desde Cabildo Abierto surgieron algunas quejas, ¿no? Como de que en comparación con el Partido Colorado salía perjudicado Cabildo Abierto en la distribución. Marcos, ¿tú cómo ves eso? Bueno, no, yo creo que está bien representado dentro del gabinete Cabildo Abierto. De alguna manera pensemos que ya hay 5 altos jerarcas de Cabildo Abierto, ¿no? En lo que es el gabinete ampliado, el mismo número que tiene el Partido Colorado, por ejemplo. El Partido Independiente tiene un ministro, pero por eso creo que si hay que ver una proporcionalidad cuantitativamente, hay que verlo por ese lado, ¿no? Es decir, por la cantidad de lugares que hay en los altos jerarcas, ¿no? Sí, el pasa es que el Partido Colorado tiene 3 ministros, ¿no? Uh-huh. Y Cabildo Abierto tiene ministros 2. Sí, es cierto, pero creo que, el análisis de cualquiera de las dos formas es válido, ¿no? Por otro lado, el tema de la mujer también va un poco en el mismo sentido. Cuantitativamente es cierto, se constata que hay un número menor de mujeres, pero cualitativamente me parece que la presencia en el Ministerio de Economía y en la vicepresidencia, en la fórmula que integró Lacalle con Argimón, bueno, ahí hay una presencia de la mujer como no existió en otras oportunidades, ¿no? De modo que lo primero que destaco es la velocidad con la que se generó este proceso del armado del gabinete. Hay que tener en cuenta que esta coalición multicolor, de alguna manera, se armó de forma vertiginosa en los últimos meses, y hay algunos mitos que tocan de alguna manera Cabildo Abierto, que yo creo que se derribaron cuando uno ve la foto de familia, ¿no?, de ese gabinete ampliado. ¿Qué mitos? Uno de esos mitos es que la fragmentación del sistema de partidos iba a generar la ingobernabilidad del país, ¿no? En algún momento de la campaña se había planteado algún análisis en el sentido de que, haciendo alguna analogía con España, ¿no?, hoy también podría hacerse con Israel, es decir, sistemas que son distintos, parlamentarios, pero en donde han surgido una fragmentación de partidos y están complicando la formación de gobierno. Bueno, no fue el caso de Uruguay, que es un sistema distinto y donde además se ha constatado, como se ve gráficamente en esa foto, que la fragmentación en realidad dio lugar a una nueva unidad, a una coalición donde Cabildo Abierto, y esto es un corolario de lo anterior, está plenamente integrado. Cabildo Abierto
también se dijo en su momento que iba a ser un partido antisistémico, un partido de alguna manera intransigente, ¿no? Y creo que eso es otro mito que ha sido derribado. Desde el primer momento, Cabildo Abierto marcó su impronta, marcó su postura, no se mezcló durante la campaña con otras propuestas, pero en el momento de formar una coalición, al día siguiente de las elecciones, estuvo dispuesto a eso. Y creo que la foto lo muestra, y el armado del gabinete lo muestra. La Calle Pou pretendía que Manini mismo fuera ministro, ¿no? El tema es que, como partido nuevo que es, desde luego, Manini tiene también una función importante de liderazgo dentro de Cabildo Abierto, que yo creo que tiene que llevar adelante de alguna manera para lograr estructurar una bancada muy importante que hay, sobre todo en diputados, y para llevar adelante, bueno, justamente esta impronta que tiene Cabildo Abierto dentro de la coalición. Onir, tus comentarios sobre el gabinete, el futuro gabinete. Bueno, yo creo que es complejo porque hay 1000 ángulos de encarar esto. A mí hay dos que me han impresionado. Son contradictorios y creo que los dos son ciertos. Uno es el alto nivel en general de las personas que van a ocupar cargos, el alto nivel de capacitación o la alta significación política que tienen, ¿no? Es decir, en uno y en otro caso. Es decir, es un gabinete de peso en el país. Por otro lado, uno ve los orígenes, las instituciones a las que cada uno de ellos está vinculado, y tiene la percepción de que hay un retorno al poder de fuerzas tradicionales, desde la Iglesia Católica, la Federación Rural, en fin, es decir, hay una serie el Ejército, es decir, una serie de instituciones tradicionalmente muy conservadoras, que van a tener peso en este gobierno, ¿no? Me acuerdo de algo que decía Hernán. Hernán, ¿Lo estás mirando, Hernán? Porque estaba muy preocupado por los populismos de izquierda y los populismos de derecha el otro día. Entonces yo digo, bueno, las oligarquías no generan ese problema, generalmente las oligarquías son de derecha, eso es lo que suele ocurrir. No, digo, pero simplemente a ver, sobre esto que dice Onir, ¿qué responden? Hernán, me pareció, empezando. No, esto no tiene, en realidad no es un estricto comentario, es una devolución, ¿no? Porque el otro día, la semana pasada hizo ese comentario. Onir no estaba, pero asociando, poniendo el rasgo populismo, una categoría que a mí es bastante discutible, y identificando izquierda y derecha en cuanto al populismo. Bueno, digo, me parece que en este caso estamos ante una situación que es completamente distinta, que más bien tiende a ser la expresión de fuerzas poderosas, minoritarias desde el punto de vista de su integración en la sociedad, y tradicionalmente muy conservadoras. La picó Onir, así que vamos al otro lado de la mesa. Lo de la oligarquía, como tantas cosas, también depende, ¿no? En Cuba la oligarquía es de izquierda, y en otros países las estructuras de poder, la ley de poder puede ser de distintos sectores. No me queda sinceramente claro, creo que no es tan así el tema de que, o sea, la Iglesia Católica, ¿qué peso tiene en este gobierno? No le veo una más allá de que buena relación o no. Bueno, varios ministros son de directa vinculación con la Iglesia o con órdenes de la Iglesia Católica, ¿no? Desde el futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo de Silveira, el propio Omar Paganini, es decir, Ana Ribeiro, provienen es decir, su actividad principal se ha desarrollado en la UDAL. Simplemente es una impronta que no era, es totalmente distinta a la que se gestaba, a la que se generó en estos 15 años, ¿no? Donde esos sectores no tenían una representación tan poderosa. Pero que trabajen en la Universidad Católica no implica que respondan a la Iglesia Católica. Sí, yo tengo la impresión, por ejemplo, que Ana es agnóstica, según lo que ha dicho en las discusiones acá, pero bueno. Yo el caso de Ana no lo pongo como el paradigma. Digo que existe la vinculación
con la institución dirigida por la Orden de los Jesuitas, y que si uno analiza en fin, una cantidad de nombres, yo tiré ahora los que, pero hay un montón más, ¿no? Sí, pero yo creo por el contrario que esto habla bien de la laicidad del Uruguay, precisamente, ¿no? Que en esta transición haya personas que pertenecen, ¿no?, a distintos credos, a distintas organizaciones. No veo en la conformación del gabinete una orientación corporativa. No, pero yo no dije eso. Yo digo que, bueno, por ejemplo, es notorio que no hay nadie que provenga del movimiento sindical, por ejemplo. Es notorio. Cosa que de repente estaba sobre representada en el gobierno anterior. En este está cero. Entonces sí, hay un giro, más allá de las personas, hay un giro muy fuerte en las procedencias y las instituciones de origen o de vinculación de la mayor parte de los ministros, subsecretarios y directores generales. También es difícil, ¿no?, con el sesgo ideológico que ha ido tomando la Universidad de la República, que puedan salir gentes para un gobierno de la coalición de la Universidad de la República, ¿no? Pero no quiere el trabajar en lugares. Bueno, es relativo. En la Universidad de la República hay de todo, como en botica. Pero se han ido encargando de ir corriendo a la diversidad, no de izquierda, no oficialista. Depende de qué diversidad. Está bien. La diversidad política, de partidos políticos. Ha habido campañas contra profesores, contra candidatos a decanos. Se ha radicalizado en los últimos años la universidad en un sentido partidario muy claro. Pero creo que no hay que tomarlo o venir el tema de que en ese sentido de repente es más razonable que surjan en este gobierno personas que vienen de universidades privadas quizás, pero que trabajaban en universidades privadas, pero eso no quiere decir que respondan. Yo trabajo en la ORT y no respondo a la ORT. Hay cosas que... No, está bien. Es más, yo quiero deslindar que esto no tiene nada que ver con es decir, insisto en la primera idea que dije, ¿no? Es decir, son de una alta calificación. Y con muchos de ellos yo tengo una relación personal, de aprecio, de gran respeto intelectual, y o sea, esto no es nada en absoluto peyorativo hacia las personas. Digo, han cambiado las matrices de este gobierno, ¿no? Y eso va a tener consecuencias en la gestión. ¿Algo más, Marco, sobre esto? ¿O pasamos a otras lecturas para seguir avanzando en el análisis del gabinete? Creo que hay que ver el proceso, digamos, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y precisamente esta alternancia creo que es muy saludable. Cualquier situación que tienda a generar un discurso único o una postura única creo que es muy nocivo para nuestra sociedad. Y en este sentido, lógicamente, el gobierno va a tener que generar espacios de diálogo con los sindicatos, con los movimientos sociales. Creo que esta es la idea también. Incluso a la hora de hablar de la ley de urgente consideración, la calle ha mencionado la intención de hablar con los sindicatos, con las cámaras empresariales, con los movimientos sociales, con el Frente Amplio también. Me parece que lo más importante no es tanto quizás los individuos que están haciendo parte de esto, sino cuál es la intención, cuál es el programa que hay hacia adelante. Dice un oyente, ¿quién es el que escribe? Fernando: el diputado díscolo de Cabildo Abierto, se refiere a Eduardo Lust, supongo, es profesor de la UDELAR, de la Universidad de la República. En la universidad hay de todo, señala, como un ejemplo, ¿no? Después, a propósito de lo que señalaba hace un rato Lucía, está el mensaje de Alicia que dice: si es hombre o mujer no importa, la capacidad para ejercer bien el cargo tiene que ver con la trayectoria, con los estudios, con la formación. Dice: yo sumaría a Beatriz Argimón y a Susana Arbeleche y obtendría el equivalente a muchos hombres. Sí, con ese discurso nos van a dejar afuera siempre. Creo que también hay un montón de mujeres muy bien formadas en todos los partidos que pueden ocupar esos cargos. Y esto lo digo porque también lo he dicho muchas veces a la interna de mi partido, sin dudas. A ver, con eso que decían de la formación, en realidad creo que hay mucha gente de gran peso político. Hay gente formada, pero también me llama la atención muchas veces que, a ver, esto no es de este gobierno en particular, ¿no? Pero que sus profesiones a veces no tienen absolutamente nada que ver con los cargos para los cuales están siendo nominados. ¿En quiénes estás pensando? Y bueno, por ejemplo, en médicos, déjame pensar. El subsecretario de Desarrollo Social, por ejemplo, veterinario, no sé. Es intendente.
Sí, pero digo... Ahí estás porque hablando de Armando Castaño de Bat, ex intendente de Flores, ¿no? No, pues hablaba muchísimo de profesiones y de que fueran a las profesiones, pero eso se da en todos los gobiernos, simplemente por la cuestión de la formación que tanto se habla permanentemente, me parece que está bueno traer. No, después, pero no sé, de Javier García también, por ejemplo, aunque tienen igual trayectorias en esos ámbitos. Pero igual quería Javier García es médico y va a defensa. Claro, exactamente. Pero quería hacer como algunas puntualizaciones específicas de algunos ministerios en particular. O, por ejemplo, bueno, que el hecho de que Larrañaga esté en el Ministerio del Interior, creo que está bueno que recuerde que la sociedad y la ciudadanía le dijo que no a una reforma que intentó aprobar, digamos, y entonces está bueno que las políticas vayan en consecuencia con lo que la ciudadanía dijo y no con una reforma que fracasó. ¿Tú lo estás diciendo por declaraciones que hizo en el día de ayer, por ejemplo? Lo digo por declaraciones y lo digo en general por estos últimos eventos. Ayer manejó la posibilidad de que algunas sí, de las disposiciones previstas en la reforma constitucional que no prosperó se vehiculicen o terminen transformándose en leyes, en proyectos de ley, ¿no? ¿A eso aludías? Exactamente, claro, que a ver, está en su derecho, lo puede hacer, pero no sé, mi recomendación por lo menos es que recuerde que hay una ciudadanía que le dijo que no a esa pero reforma. Lamentablemente en los últimos años la tónica ha sido precisamente esa, ¿no? Es decir, desconocer los pronunciamientos de los plebiscitos y llevar al Parlamento cosas que la ciudadanía descartó. Es decir, es una práctica que lamentablemente, si lo vemos desde ese punto de vista, se viene llevando con los años, ¿no? Bueno, veremos qué hace. No, y ahí hay otro matiz además, Lucía, que sí, es el siguiente. Larrañaga puede sostener que lo que se rechazó fue un proyecto de reforma constitucional. Y es un hecho que mucha gente no acompañó la reforma porque implicaba poner en la Constitución una serie de disposiciones. Sin embargo, muchas veces esa gente estaba de acuerdo con los instrumentos, pero entendía que debían ser leyes y no normas de la Constitución, ¿no? Sí, habría que ver en realidad porque, claro, los votos, al ser por sí o por no, como que nos impiden un poco y profundizar un poco en el asunto de las razones y los argumentos, pero puede ser. Por otro lado, tenemos a Alfi, que en mi opinión, por lo menos, creo que le va a dar como una visión a la OPP como mucho más fiscalista quizás y no tan de desarrollo como venía siendo en los últimos años, por lo menos por su perfil cuando él estuvo en el gobierno. Creo que también son cosas que hay que ver y acá lo que estamos haciendo es decir lo que nosotros creemos que puede pasar, ¿no? Después habrá que ir viendo qué pasa. Después algo que a mí por lo menos, pero esto es por formación en particular, me interesa, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, yo creo que el Ministerio vuelve, como fue en sus inicios históricos o durante muchos años, a ser un brazo ejecutor de la Federación Rural. Hay que ver qué pasa, me preocupa mucho qué va a pasar con el desarrollo rural o con políticas para la agricultura familiar, por ejemplo. Y por último, porque me estoy extendiendo, pero tengo apuntados cosas de casi todos los ministerios, el Ministerio de Salud también me preocupa un poco, sobre todo por discursos quizá de ir para atrás en algunos derechos adquiridos, sobre todo en lo que tiene que ver para las mujeres nuevamente. Que bueno, habrá que ver. De nuevo, ¿qué pasa? Espero que algunos partidos de la coalición han solicitado que no se dé marcha atrás en derechos. Hay que ver igual qué pasa después con cada ministerio. Ya que apareció mencionado el Ministerio de Salud, Marcos. Bueno, sí, en ningún momento se habló de eso. Salinas, Cabildo Abierto. Sí, pero no, en ningún momento se habló de eso, sino de hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley vigente en toda su extensión, ¿verdad? Quizás en algunos casos no está funcionando como debería la parte de prevención, en muchos casos para evitar llegar a cuestiones indeseables como es un aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá el eje es hacer cumplir la ley, ¿no? Que sea eficiente, que sea eficaz. ¿Quién vuelve ahora? Desde la perspectiva del gabinete, yo creo que es cierto que hay veces que el ministro no es técnico en la materia, pero eso también pasa en el gobierno actual y pasa en todos los gobiernos. Como decía Unir un poco, algunos son más de perfil técnico, algunos son más de perfil político. Eso es natural. Creo igual que hay buenos complementos, porque que en el Castaño de Bat en el Mides le da una visión al interior que en buena medida le ha faltado a los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que el complemento de, por ejemplo, Bartol Castaño de Bat puede funcionar muy bien en el Mides. O lo mismo el OPP, o tener a Alfi, que es un
un técnico de primer nivel, de los mejores economistas que tiene nuestro país, complementado con Falero, que es un hombre que tiene experiencia de gestión departamental del interior, cubre el espectro de temas que de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea que creo que hay, aunque se hizo muy rápido el armado del gabinete, hay una visión de equilibrios entre lo técnico y lo político, Montevideo Interior. Es cierto, capaz que falta representación de las mujeres, pero creo que también faltan las empresas públicas, faltan otras cosas en donde probablemente aparezcan más nombres. A propósito de lo dicho por Sartú, señala Diego, afirmar que la Universidad Católica es una organización tradicionalmente muy conservadora y que por consiguiente varias personas que han sido docentes o han ocupado cargos jerárquicos en ese centro educativo lo son, es una afirmación temeraria, errada y cargada de prejuicios de alguien que claramente no conoce a esa institución. Bueno, yo me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, ¿no? Está bien, si el oyente considera que es una institución... Bueno, y eso también te incluye que ha liderado las luchas por el avance social, no, bueno, dice, está bien, cada cual puede opinar lo que quiere. De igual manera que Sartú iguale católico o católica muy conservador, es un razonamiento otra vez pobre y simplificador. Bueno, sin calificativo, yo digo que la Iglesia Católica es una institución conservadora, eso lo sostengo acá y en cualquier lugar. Eso no quiere decir que todos los católicos sean conservadores. Yo no hablé de los católicos. Dije que como institución es una institución tradicionalmente conservadora en muchos planos. Obviamente tiene también alas críticas y que han hecho innovaciones en muchos lados, pero como institución es normalmente conservador. Eso es lo que dije. Quería agregar sobre el fondo del tema, y ojo que con respecto a la UCUDAL, hace muchos años, yo antes de que fuera universidad, yo fui alumno de la UCUDAL, y hace poco tuve el gusto de conocer al actual rector, un hombre me pareció muy capaz, y tengo por muchísimos de esos docentes amistad, el caso de Pablo da Silveira, de Omar Paganini, de Ana Ribeiro, de Pablo Mieres, es decir, nos conocemos hace muchísimos años y tengo muy buena relación, me parecen personas muy capaces. Digo que la institución de la que provienen o en la que trabajan responde a la Iglesia Católica, que es una institución conservadora. Lo doy por liquidado el tema. Sobre lo que uno puede esperar de este nuevo gobierno, ¿no? Lo básico ya lo dije, pero hay un aspecto que me interesa. Uno es que, por ejemplo, ahora hace poco, aparecieron recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre qué debe hacer el Uruguay, claramente proponiendo un ajuste muy fuerte. Me preocupa eso porque el momento en que aparece esta visita y estas recomendaciones, los antecedentes de lo que ha pasado con el FMI, con cualquiera que ha cometido la imprudencia de pedirle un peso prestado, Macri, si hay un hundidor de gobiernos, es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque te presta plata y después te lleva te obliga a terminar poco menos que linchado en la plaza pública. Ahora, eso es lo que dice el Fondo Monetario. ¿Y tú qué imaginas entonces? No, yo digo que va a haber, evidentemente, ese informe no surge por casualidad, está todo bien, se visitan todos los países, pero da la casualidad que asume el gobierno y el FMI saca un manual de qué hacer. Me preocupa porque los consejos que da el FMI suelen ser ruinosos para cualquier gobierno, los modelos y cuando se le dé plata y los impone, termina siempre mal. Hernán. Yo estoy bastante de acuerdo con Enir. No creo que haya que hacerle caso al Fondo Monetario. Creo que, por suerte, por ejemplo, no le hicimos caso en la crisis del 2002 y en otros momentos de la historia de Uruguay. Ahora, en general, la relación causal es al revés, ¿no? Los países recurren al Fondo Monetario cuando no tienen más remedio. Macri terminó ahí porque nadie más le prestaba plata y tuvo que hacer un acuerdo condicional y todo lo demás, ¿no? No es ese paso previo al suicidio, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que en general es una mala señal, que haya terminado arreglando con el Fondo Monetario fue una mala señal.
Dejamos para otro día el tema que habría que venir de si la Iglesia es una institución conservadora. Yo creo que en términos históricos ha sido una fuerza tremendamente liberadora de Occidente, de los derechos de la mujer, que muchas veces se omite en términos de otorgarle derecho de propiedad y todo lo demás, desde mucho antes que en otras zonas del mundo, de los derechos de libertad individual, muchas cosas, pero eso es un debate histórico para largo. Marcos. Bueno, comparto con Hernán, iba a hacer justamente un comentario en esa línea, más allá de que no es el tema de debate en esta mesa, evidentemente la Iglesia Católica ha generado grandes transformaciones sociales en distintos momentos de la historia, pero bueno, queda planteado en todo caso otro día para hacer un debate sobre este asunto. No, en cuanto al tema del FMI y de la relación con los organismos multilaterales, bueno, desde luego que hoy en día hay que tener una visión pragmática con estas cuestiones. El Uruguay tiene un déficit muy grande, pero eso no quiere decir que haya que caer, por supuesto, en las recetas políticas o económicas de estos organismos, ¿no? Que evidentemente ha mostrado que no han dado con la tecla prácticamente en ninguno de los países donde ha intervenido, ¿no? Pero sí que nuestro país tiene la obligación, nuestro gobierno tiene la obligación de sostener un diálogo con los distintos organismos internacionales en un sistema que, en un momento, el sistema internacional de crisis, de muchos cambios, donde están surgiendo también muchas alternativas financieras, muchas alternativas que el Uruguay tiene que contemplar, no solamente desde el interés inmediato, económico, crediticio, sino también desde el punto de vista geopolítico, para no quedar atado, ¿no?, a ninguna geoestrategia. Pues una cosita más. Una cosita nada más, sí, dice Bonir. Sí, yo creo que hay una cosa que veo con cierta esperanza en esto, y es que el país va a volver a tener debate político y confrontación política. Es decir, acá se había dado una cosa, en los últimos años, una cosa muy perversa por la que un solo partido tenía mayoría parlamentaria, el control del movimiento sindical, fuerte peso en la universidad y en general en las organizaciones sociales, y creo que eso no fue positivo. Uno mira este gabinete, yo lo conozco, lo sé, digo, muchísima gente partidaria del Frente Amplio le parece que es el acabose, porque bueno, no, porque en realidad va a volver a haber negociación y oposición de parte de las organizaciones sociales, lo cual es bueno. O sea, este gobierno va a tener que negociar cosas, no solo con el movimiento sindical. Hoy los intereses del agro, por ejemplo, no están exactamente representados por la Asociación Rural y la Federación Rural. Existen otras organizaciones, como Un Solo Uruguay, que tienen una postura que no es demasiado complaciente con la gestión del sistema político en general hasta ahora, y con las que van a tener que dialogar también. Digo, me parece que ese es un aspecto positivo. La otra cosa es que este gobierno arranca con un debe. Tiene encima a UPM 2, que es un proyecto inconstitucional, muy gravoso para el país, en lo económico, en lo político y en lo ambiental. Digo, me sorprende que este gobierno arranque sin ordenar ese asunto, que es una violación constitucional sucediendo, digamos, ¿no? Y acá empieza otra discusión. Y este es otro. ¿Sobre este punto algo? ¿O porque nos pasamos de la hora ya? No estoy de acuerdo con venir con lo de UPM, pero da para largo. ¿Sí? Me había faltado algunas cositas, unas pequeñas respuestas. Primero, ayer Chaschetti decía que muchas veces en Uruguay los gabinetes se conforman pensando en la política parlamentaria, digamos, y en cómo mantener esos equilibrios y en esas mayorías. Este es un caso clarísimo de eso. Lo que decías del debate, yo no creo que no haya existido debate en los años, pero eso es un debate que hemos dado bastante justamente entre los partidos. Pero no puede dejar pasar algunas cosas. Primero, política universitaria lo podemos discutir otro día, pero que haya sido hegemónica por el Frente Amplio, por algunas cuestiones de la izquierda, puede ser. Por el Frente Amplio me parece que no, y cualquier persona que esté hoy metida en eso lo tiene bastante claro. Salud y prevención, las cifras de embarazo adolescente no deseado han caído drásticamente, por ejemplo, entonces creo que sí se ha hecho mucho en prevención, y creo que la Iglesia, más allá de cuestiones como teología de la liberación o algunas cuestiones, ha sido una fuerza bastante conservadora. Me quedo sin tiempo, pero no podía dejar de contestar.